Eso queremos Chris y yo compartir un pequeño mensaje de la Escritura, porque obviamente es lo más importante, ¿no? La palabra de Dios siempre es lo más importante. Absolutely. So we're going to get into the message today. It's a short message surrounded by God's Word this morning. And so today is Palm Sunday. Así que el mensaje de hoy está dirigido a todos nosotros. Hoy celebramos el Domingo de Palmas. And if you've been following along, you've been attending church these last couple of weeks, you know that we've been just going through the book of Luke. Así que si has sido parte de la iglesia en las últimas semanas, últimos meses, hemos estado estudiando el libro de Lucas. And Palm Sunday happens in Luke 19, which depending on where you come, we've gone over that these last couple of weeks. Así que el Domingo de Palmas o la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén sucede en Lucas capítulo 19, lo cual ya cubrimos en las semanas anteriores. But today, as we get closer and closer to Easter, we're going to be in Luke chapter 23. Y ahora, como la otra semana ya es el Domingo de Resurrección, vamos a estar en Lucas capítulo 23 por si quieres abrir tu Biblia. And we're going to be looking at the lives of two very different men. Vamos a estar viendo la vida de dos hombres muy diferentes. Both of these men are on trial. Estos dos hombres están siendo juzgados. Both of these men are being considered for the death penalty. Los dos hombres que están siendo juzgados están siendo considerados para la muerte, para matarlos. One of them is innocent and one of them is guilty. Uno de ellos es culpable y el otro es inocente. One of them will walk free while the other one will die. Uno de ellos saldrá caminando vivo de este juicio y el otro tendrá que morir. This is stories of these two men, but it's also the story of us, our own individual story, as we look at Christ, as we consider Jesus in his final moments before the cross. Así que esta es la historia de estos dos hombres, pero de alguna forma es la historia de nuestras vidas también, mientras miramos a Cristo caminando hacia la cruz. Like we said, we've been in the Gospel of Luke, looking at Jesus as the way, the truth, and the life. Una vez más, hemos estado en el Evangelio de Lucas, mirando a Cristo como el camino, la verdad y la vida. And we've seen the way of Jesus, the way that he heals and helps and rescues. Y lo hemos visto a Jesús siendo la vida mientras que Él hace milagros y sana personas. We've seen the truth of Jesus, how he boldly declares the truth and the will of the Father. Y lo hemos visto también siendo la verdad del Padre mientras Cristo valientemente proclama la verdad y las palabras del Padre. And we've seen the life of Jesus, one of servanthood and humility. Y lo hemos visto a Cristo siendo vida porque nos ha enseñado que Él vino a servir y a servir con humildad. And yet, we get to today's passage in Luke 23. Y así entonces llegamos al pasaje del día de hoy en Lucas 23. Starting in verse 1, it says, "Then the whole multitude of them arose, and they led him to Pilate. And they began to accuse him, saying, 'We found this fellow perverting the nation and forbidding to pay taxes to Caesar, saying that he himself is Christ, the king.' Then Pilate asked him, saying, 'Are you the king of the Jews?' He answered them and said, 'It is as you say.' So Pilate said to the chief priests and the crowds, 'I find no fault in this man.' But they were more fierce, saying, 'He stirs up the people, teaching throughout all Judea, beginning from Galilee to this place.'" Así que en el versículo 1 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. And so the first man that we're going to look at is Jesus himself, Así que el primer hombre que vamos a ver de los dos es Jesucristo, the Messiah, el Mesías, the Christ, el Cristo, the Son of God and the Son of Man. el Hijo de Dios, el Hijo de hombre. He is on trial, and if he's found guilty, he will be sentenced to death. Él está en un juicio ahorita ante Pilatos y lo van a sentenciar a la muerte. But how do we get to this point in this man's story? Pero ¿cómo es que llegamos a este punto en la historia de Cristo?
John 1:1 writes that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bueno, Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesus, this man, is not just a man, but actually the Son, a part of the Trinity that has always existed. Jesús, este hombre que está en el juicio ante Pilatos, no es solamente un hombre, es el Hijo de Dios, es parte de la Trinidad, una de las personas de la Trinidad que ha existido por siempre. His story does not have a beginning because he has no beginning, and that means that he, Jesus, has been there for it all. La historia de Cristo no tiene un comienzo porque Él ha sido eterno junto al Padre, siempre ha estado, siempre ha existido. He was there in the beginning when the Spirit of God hovered over the darkness. Cristo estaba ahí en el principio, cuando la Escritura dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas cuando había desorden. He was the words spoken by the Father that brought all things into being. Cristo fue la palabra misma que Dios dio para poder crear todas las cosas. He was there when Adam and Eve chose creation over their Creator. Cristo estuvo ahí en el jardín del Edén cuando Adán y Eva escogieron la creación por encima de su creador. When the relationship between God and man was broken. Cuando la relación entre Dios y el hombre se quebrantó. He was also there, though, when the first hope was whispered. Él estuvo ahí también cuando la primera voz de esperanza salió de Dios. God tells the beginnings of a great rescue plan in Genesis 3. He says, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will crush your head, and you will bruise his heel. Dios proclama las primeras palabras de esperanza para el plan redentor de la humanidad en el libro de Génesis capítulo 3. Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá la cabeza, y tú herirás en el calcañar. For we see that when Adam and Eve sinned, it wasn't just a one and done thing. Porque lo que miramos en la historia de la creación es que cuando Adán y Eva pecaron, no fue simplemente un pecado que terminó ahí. It opened up the floodgates. Abrió las puertas de It all went bad. todo se puso mal. The floodgates of what? Of sin. That's it, yeah. Probably, yeah, okay. Se abrieron las puertas del pecado. Oh, Sí, excelente. claro. It brought new kingdoms into creation. Trajo un nuevo reino a la creación. The kingdoms of sin, death, and evil. Los reinos del pecado, de la muerte y la maldad. And we see these kingdoms rule and reign over creation throughout the Old Testament. Y desde ese momento vemos a todos estos reinos reinando en la creación a través de los años. And yet, we see glimpses. Y aún así vemos pinceladas, We hear whispers, escuchamos voces, promises being made from God to his people. promesas que se han hecho de parte de Dios para su pueblo. Promises that one day God will make things right again. One day God will send a hero. La promesa era que algún día Dios iba a restaurarlo todo de nuevo. Dios iba a mandar un héroe. And then we get to the Christmas event. Y así llegamos entonces a la historia de la Navidad. God himself, born of a virgin, just like the prophet Isaiah promised. Dios mismo, naciendo de una mujer virgen, como lo había profetizado el profeta Isaías. And we get the feeling that the hero is finally here. Y ahí entonces vemos que el héroe finalmente había llegado a la tierra. And we've seen this for the whole book of Luke, that this Jesus, the Son of God and man, has come to rescue and to help and to save. Y lo hemos visto a través de todo el Evangelio de Lucas, como este niño, este rey, vino a la tierra para rescatar al mundo de sus pecados. Jesus, when he starts his ministry, he says, repent, for the kingdom of God is here. Cuando Cristo empezó su ministerio, Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado a la tierra. The old kingdoms of sin, death, and evil are going to be no more. Los viejos reinos del pecado, la maldad y todo lo que trajo la caída del hombre ya no serán más. The king and the hero is here. El héroe y el rey ha llegado. But then Pero entonces the hero gets arrested
el héroe de la historia es arrestado. And this is not typically how most of our stories go, right? Y no es realmente, si nos ponemos a pensar, cómo la mayoría de nuestras historias proceden. We see what happens. We see that they accuse him of things he didn't actually say or do. Vemos lo que sucedió en la escritura. A él lo arrestan y lo acusan de algo que él no dijo ni hizo. And they take him to Pilate, one of the officials, but he says, I can't find anything wrong with him, and so they send him off to somebody else. Lo llevan enfrente de Pilatos y Pilatos mismo dice, yo no encuentro nada malo en este hombre, así que lo mandan a otro juicio. And in verse 8, Y en el versículo 8 we see that they send him to Herod, and when Herod saw Jesus, he was greatly pleased, because for a long time he had been wanting to see him. From what he had heard about him, he hoped to see him perform some sort of sign. And he plied him with many questions, but Jesus gave him no answer. The chief priests and the teachers of the law were standing there, vehemently accusing him. And then Herod and his soldiers, they ridiculed him, they mocked him, and they dressed him in an elegant robe, and they sent him back to Pilate. Así que después de que Pilato no encuentra nada malo en él, lo manda Herodes. Y eso es lo que la palabra dice en el verso 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo deseaba verle, pero había oído muchas cosas acerca de él. Y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos. After being mocked by Herod and his soldiers, he's dressed up like a pretend king, and he's sent back to Pilate. Después de que se burlaron de él y lo humillaron, lo vistieron como un rey falso y lo mandaron de regreso a Pilato. We see what Pilate does in verse 13. It says, Then Pilate, when he had called together the chief priests, the rulers, and the people, he said to them, You have brought this man to me as one who misleads the people. And indeed, having examined him in your presence, I find no fault in this man concerning those things of which you accuse him. Neither did Herod, for I sent you back to him. And indeed, nothing deserving of death has been done by him. I will therefore chastise him and release him. Así que de regreso de Herodes a Pilato, esto es lo que le dice Pilato. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo, ¿me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo? Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os permití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después le castigaré, y tenía la necesidad de soltarles a uno en una fiesta. Pilate says again, Listen, I do not find anything wrong with this guy. Y una vez más Pilato dice, no encuentro nada malo con este hombre. But to make you happy, I will beat him and then I will release him. Pero para que se queden tranquilos y estén felices, le voy a pegar una paliza y lo voy a soltar. We see that Jesus, although he will be unjustly beaten, there's at least hope for his freedom and release. Así que aquí, por lo menos en esta parte de la historia, vemos de que aunque a Cristo le van a pegar injustamente, hay algo de esperanza de que salga libre. And then we get to verse 18, and they all cried out at once, saying, Away with this man, and release to us Barabbas. Y este triste versículo en la palabra del Señor, porque de un pronto a otro se escuchan las voces de las multitudes diciendo, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltenos a Barrabás. Barabbas, the second man that we'll look at today. Barrabás es el segundo hombre del que hablaremos hoy. We see in the next verse that Barabbas, who had been thrown into prison for a certain rebellion made in the city and for murder. Vamos a ver en los próximos versículos que a Barrabás lo tenían en juicio porque había empezado una rebelión en el pueblo y aparte era un asesino. Already we see, just in this short description, that Barabbas is nothing like Jesus.
Solamente ahí, para empezar la descripción de Barrabás, nos damos cuenta de que es un hombre muy diferente a Cristo. His story is nothing like the story of Christ that we've talked about. La historia de este hombre ni se parece en nada a la historia de Cristo que acabamos de narrar. He had in fact been justly imprisoned, justly thrown in jail. Este Barrabás estaba justamente en la cárcel, justamente en un juicio. Rather than teaching the will of God, helping people, saving people, this man started an insurrection. This man started a violent revolt against the Roman authorities and, in fact, murdered people. En contraste con Jesús, en vez de enseñar la voluntad de Dios, en vez de venir y ayudar a las personas a hacer milagros, ¿verdad? Este hombre estaba comenzando una revuelta en contra del gobierno romano y a la misma vez, era un asesino. Pilate, we see in verse 20, Pilate, therefore, wishing to release Jesus, again called out to them, but they shouted, saying, crucify him, crucify him. And then he said to them the third time, why? What evil has he done? I have found no reason for death in him. I will therefore chastise him and let him go. But they were insistent, demanding with loud voices that he be crucified. And the voice of these men and of the chief priests prevailed. And so Pilate gave sentence that it should be as they requested. Así que en el versículo 20 leemos, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. And as we're reading this story, part of us should shout out like, no, this is not how it's supposed to be. Y estamos leyendo la historia y estás en la historia, estamos ahorita por dentro gritando, no, así no es como debe suceder esto. Jesus is innocent. This is not how stories with heroes go. Jesús es inocente. Las historias de los héroes no terminan así. And imagine, in light of all that, imagine what it must be like for Barabbas. Solamente por un momento piense, imagínese, ¿qué significó este momento para Barrabás? Typically in the court area where this is going on, other prisoners are kept off to the side in different cells. Usualmente en un lugar, en la corte donde ellos son juzgados, estos criminales están usualmente a un lado de esta corte de la And juez. so you're Barabbas, you've committed murder, Eres Barrabás, has cometido crímenes, you've started an insurrection, and you're sitting in jail. usted comenzó una insurrección, usted está justamente en la cárcel And then you start hearing these noises coming from across the way. y comienzas a escuchar este estruendo de voces del otro lado de la calle. And the chants are going louder and louder. Y las voces cada vez son más y más y más fuertes. And you realize with a bit of shock that they're actually shouting your name, Barabbas, Barabbas. Y te das cuenta de un pronto a otro que el nombre que están gritando las multitudes es tu nombre, Barrabás, Barrabás. And you can't hear anything else because Pilate's just one man. You don't hear his words, you just hear the words of the crowd, Barabbas, Barabbas. Y no puedes escuchar nada más. El mismo Pilato, encargado de ejercer el juicio, lo único que escucha es las voces de las multitudes diciendo, Barrabás, Barrabás. And then you hear, crucify him, crucify him. Y después empiezas a escuchar, crucifiquen a ese otro hombre, crucifíquenlo. And back and forth this goes a couple of times. Barabbas, crucify him, Barabbas, crucify him. Y estas palabras van y vienen en frente de Pilatos una y otra vez. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás. And as the chants grow even louder, the prison guards come to your cell with keys. Y mientras las voces son aún todavía más fuertes, el soldado se acerca a la cárcel con las llaves. And they get you, and you start to think that this is it. Y si eres Barrabás, posiblemente estabas pensando mientras mirabas al soldado venir con las llaves, hasta aquí llegué. This is what your choices have gotten you. Esto es lo que las decisiones han provocado en mi vida.
This is where your sin has led an angry mob shouting for your death. Esto es lo que mi pecado, las consecuencias de mi pecado han provocado que la multitud grite por mi muerte. And then you get out of the prison, and the guards take off your shackles, and they say you're free to go. Pero sorpresivamente, el soldado entra, te quita las cadenas y te dice, eres libre para irte. And you look and you see the shackles that are on your hands put on the hands of a stranger. Can you repeat that again? And you look and you see the shackles that are on your hands put on the hands of a Y de un stranger. pronto a otro miras las cadenas que te estaban amarrando a ti, ponerse en las manos y en los brazos y en la vida de la otra persona, el otro hombre. And here we see Barabbas, the very first person that Jesus paid it all for. Y lo impresionante de esta historia es que aquí vemos en Barrabás el primer hombre por el cual Cristo pagó el precio. Barabbas, the sinner. Barrabás, el pecador. Barabbas, the murderer. Barrabás, el asesino. Barabbas, the violent insurrectionist. Barrabás, el que turbó a las multitudes violentamente. Set free from the penalty of his sin so that Jesus might pay the penalty instead. Fue liberado de la deuda que a él justamente le correspondía pagar, porque Cristo pagó el precio por él. And as we read this story, it should intersect with our lives. Y mientras leemos esta historia, debería de alguna forma interceder, de cruzarse con nuestra propia vida y nuestra propia historia. Because I realize as I read this that this is my story too. Porque mientras leo esto y mientras entiendo lo que hay en la escritura, me doy cuenta de que esta es mi historia también. I'm not the author or the hero. Yo no soy el autor ni el héroe. I am Barabbas. Yo soy Barrabás. I'm the criminal. I'm the rule breaker. Yo soy el criminal. Yo soy el que ha quebrantado las reglas. I'm the one awaiting a just execution for all of the wrong things that I've done and said and thought. Yo soy el que estoy esperando el juicio y la ejecución como el pago de todos mis pecados y lo que he hecho mal. And as I'm led out of my prison cell, I meet the Son of God. Y mientras estoy siendo como Barrabás, sacado de la cárcel, encuentro con el Hijo de Dios. I come face to face with Jesus, the Messiah. Me encuentro cara a cara con Jesús, el Mesías. And I read the words of 2 Corinthians 5:21 that for our sake God made him to be sin who knew no sin so that we might become the righteousness of God. Y a la mente se nos vienen las palabras de 2 de Corintios capítulo 5 donde dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. And I'm confronted with the question, do I believe this to be true? Y entonces soy confrontado con esta pregunta, ¿realmente yo creo que esto es verdad? Do I accept this gift of grace? ¿He aceptado este regalo de gracia? It's the question in front of Barabbas, and it's the question in front of us all today. Es la pregunta con la que se enfrentó Barrabás y es la pregunta enfrente de todos nosotros en este lugar. Have we accepted this gift of grace, or are we still sitting in our jail cells worried that the chants outside are for us? ¿Aceptamos ya este regalo de gracia y de libertad? ¿O estamos todavía dentro de la prisión, escuchando las voces de las multitudes, pensando que en cualquier momento vamos a ser juzgados y a morir? The story ends in verse 25. La historia termina en el verso 25. The worship band can come up, right? Yeah, the worship team can come up. Y también los hermanos que se van a bautizar pueden alistarse ya, por favor. People Absolutely. It going to says- get baptized, you can get ready, please. Oh, yes, Yeah. thank you. Yeah, and he released to them the one that they requested for rebellion and murder had been thrown into prison, and he delivered Jesus to their will. Así que el versículo 25 es como termina esta historia y dice así, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. The reality is we do not know what happened to Barabbas after this. La realidad es que no sabemos qué pasó con Barrabás después de esta situación. We don't know if he goes off and starts another riot and insurrection.
No sabemos si él sale libre y vuelve otra vez a alborotar las multitudes en contra del gobierno. We don't know if he's so transformed by this exchange of grace that he walks in newness of life. O no sabemos si este encuentro con el Rey de Reyes cambió y impactó tanto su vida que se fue más bien a esparcir las buenas noticias. We don't know what happens with Barabbas, but we do know that there are some here today who have made the decision to accept this gift. Nosotros no sabemos qué pasó con Barrabás, pero sí sabemos que hay algunas personas en este lugar que han aceptado recibir ese regalo por gracia. And so as we celebrate baptisms today, I'd ask you to remember a couple of things. Así que mientras nos preparamos para celebrar bautizos, queremos pedirles que recordemos algunas cosas. Remember that as Christ walked to the cross, we are walking to the water. Recuerde que así como Cristo un día caminó hacia la cruz, hoy nosotros caminamos hacia el agua, los que se van a bautizar. Remember that as we're holding our breath and we go down underneath, we remember that Christ's breath stopped altogether in the grave. Y mientras estamos bajo el agua, sumergidos bajo el agua, sosteniendo la respiración, entendamos que Cristo también murió un día y no respiró más. And as we take that first breath, remember the miracle of Easter that we'll celebrate next week, that Christ breathed again first. Pero cuando salimos del agua en el bautizo y respiramos una vez más, por primera vez después de haber sostenido la respiración, acordémonos que el milagro de la resurrección que celebraremos la próxima semana, en donde Cristo, después de estar muerto, volvió a vivir por primera vez, a respirar y para siempre. 1 Peter 1:3 says it this way: Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Primera de Pedro 1:3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Let's pray. Vamos a orar. God, thank you so much for your word. Thank you so much for this Sunday that we get to be together as a family, remembering the sadness that comes before the hope, remembering the darkness that comes before the light, remembering the death that comes before life. And so we remember this story, Lord. Transform us from the inside out. We celebrate these baptisms, these declarations that new life is possible and new life will be had by all those who believe. We love you, Lord. In Christ, thank you that you first loved us. Señor, te damos gracias, Padre, porque un día como hoy podemos, a través de una historia como estas, recordar el gran amor, Señor, y el propósito por el cual viniste aquí a la tierra, Señor. Nos amaste primero y la forma en la que nos amaste fue con sacrificio, Dios. Mi oración es que si hay alguien en este lugar que se siente hoy como Barrabás, que se siente pesado por sus pecados en la cárcel, esperando el día del juicio, que pueda recibir hoy, Señor, por gracia, este regalo hermoso de libertad y de salvación y de vida eterna, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a apartarnos del mundo y lo que no te gusta para poder siempre hacer tu voluntad, Señor, y honrar ese sacrificio, ese precio que pagaste por nuestra libertad, como lo pagaste por Barrabás, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.